Yo quiero empezar con esta reflexión. El horizonte más general de este texto es una discusión relativa al qué de la cultura, respecto a los contenidos que existen entre los lenguajes y las experiencias que son socializadas, compartidas. En esta perspectiva es que surge el desarrollo cultural, un lenguaje modular que nos permite organizarnos de mejor modo y que nos permite evaluar correctamente los resultados de nuestra experiencia educativa. Un lenguaje que nos ayude a situar con más coherencia la pertinencia de nuestra propuesta de desarrollo cultural, etc. Es así que, desde los márgenes de una evaluación interna se advierte que ha habido un gran descuido respecto a la escritura de unos textos breves, sencillos, profundos y atractivos que den fuertes giros locales a la literatura global de la sociología y de las ciencias sociales para aportar con ello alta calidad operativa en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, que buscan indicaciones y descripciones más precisas y creativas, lo mismo en materia de teoría social que en materia de información empírica relativa a la investigación y a las experiencias profesionales. Todas las ideologías han participado de este descuido, aunque las insuficiencias marxistas han sido tal vez las más dramáticas, en razón de que la docencia es el primer asunto que la investigación socialista debe atender en un país donde las fracturas de nuestra experiencia han sido tradicionalmente abismales. Y es que la ciencia del mar no ha tenido fuertes giros locales en México, acaso porque la ciencia de este personaje no era realmente global, en razón de que su armadura intelectual era excesivamente europeísta. El populismo y el marxismo posteriores a la Gran Depresión han sido poco fértiles en materia de sociología y ciencias sociales en este país. Hemos carecido, por ejemplo, de conceptos importantes y realmente novedosos y de investigaciones originales y sostenidas. Los ligeros arbitrios y las penurias de estas ideologías han venido a suscitar desde 1939 son comparables, las penurias, a los vacíos y a las miserias académicas que el neoliberalismo ha suscitado desde 1982 a través de sus imperativos burocráticos y mediante el clima cultural producido por la liberalización exterior e interior de un comercio socialmente irresponsable. De hecho, el populismo conservador y el marxismo rígido, así como el neoliberalismo dogmático, presentan algunos puntos de contacto que pueden ser descritos a propósito de los 35 años de la Guerra Xochimilco. Al punto sería absurdo que en plena crisis cultural, política y económica continuasen dirigiendo un culto supersticioso a esos tres postulados de la realidad política que se deshacen e intentan reconstruirse en la élite de esta crisis social que florece en vísperas de la segunda década del siglo XXI. En el contexto cultural de las universidades públicas e incluso privadas, estamos pues obligados a participar concienzudamente un concepto de sociedad que sitúe a estas, si acaso a todas las ideologías. Así lo exige la idea de universidad y el compromiso que las ciencias sociales y la sociología tienen por una objetividad que las absorbe. Con lo anteriormente expuesto, nuestras propuestas se despejan de una parte la connivencia que existe entre el populismo conservador, el marxismo rígido y el neoliberalismo dogmático, nos indica que existe algo oscuro en el ámbito universitario, un algo que es preciso aclarar. Y una manera muy correcta para hacer esta aclaración sería la realización de una discusión relativa a la utilidad de la sociología y de las ciencias sociales. Y ahí convendría hacer énfasis en el impacto efectivo de los saberes del caso, que los saberes del caso tienen en la toma de decisiones de los líderes de los grupos sociales e institucionales involucrados en las prácticas profesionales que nos atañen. En breve, esta sería la actualización del debate referido a los problemas nacionales que marcan la razón de ser de la institución. Estamos acostumbrados a vivir realidades delirantes o verdades carentes del lenguaje. Aquí, las fracturas de lenguaje-experiencia son normalmente abismales, enloquecedoras, y el eje vertical de la esfera de la cultura se ve cruzado por el poder de significación que une horizontalmente a los signos y los significados. Esta es la razón por la cual es particularmente difícil llevar a cabo en México una discusión ordenada respecto al qué y al cómo de la cultura. Pero eso no significa que sea imposible. Al punto advertimos de entrada que Marx ignoró a la hora de un cálculo.
una obra que contiene la idea modélica de investigar a la sociedad como si fuese la implicación territorial de economía, política y cultura. De hecho, Marx no construyó un concepto sostenible de sociedad, porque nunca se propuso investigar sistemáticamente la cultura y las relaciones que este orden social tenía con el orden político y con el orden económico de la sociedad moderna. Y esta omisión es muy grave porque la cultura o las formas de la conciencia no son un reflejo añadido o una envoltura de la existencia social, sino que forman parte material de ella. En consecuencia, la distinción que Marx hacía entre conciencia y existencia social en la constitución de la crítica de la economía política, por ejemplo, era superflua, forzada y a la postre creo que ha sido dañina. Redundante. La cultura no es una simple envoltura de un verbal jurídico y político y de las relaciones sociales de producción, sino que el régimen de vida cultural y el régimen de las relaciones políticas de una sociedad existen con ritmos y ciclos propios en la sociedad para aportar con ello cuotas específicas de materialidad a la existencia social. En consecuencia, la subsunción evanescente de la cultura en la política y la subsunción de ambas en la estructura social de la economía, que es el meollo del prólogo de la Constitución, es un error porque la dificultad científica, donde la dificultad científica propiamente dicha radica en examinar a las concomitancias de los tres órdenes de la sociedad, diría Calhoun, para ejercer con ello una actividad interdisciplinaria rigurosa que describiría a la estructura social o a los grupos y a las correlaciones suyas que regulan a las conductas individuales. Hablamos de unas correlaciones grupales y de unos procesos que se expresan y decantan en datos, opiniones e informaciones proclives a la fijeza o proclives a convertirse en cristalizaciones ideológicas. Debemos organizar una discusión crítica entre nosotros y mañana lo va a recordar con mucha puntualidad, ¿sí? Porque el asunto que estamos discutiendo es enormemente trascendente, ¿sí? Así que tenemos que entrar a un diálogo trabado, fuerte, ¿sí? En el giro calviniano que hemos indicado se advierten muchas cosas. Se advierte, por ejemplo, que Parsons no asimiló correctamente a lo más noble del liberalismo sacón del siglo XVIII a la obra de Smith, por ejemplo, y a la obra de Calhoun. Y la obra de Marx fue examinada de una manera muy superficial por parte del gran sociólogo de Harvard. De hecho, el sociólogo más influyente del siglo XX nunca llegó a considerar seriamente que la organización económica formase parte de la acción social y que el postmodernismo ha venido tal vez a acentuar. Quisiera aprovechar algunos minutos que me quedan para presentar la parte inicial de la ponencia, porque estas dos partes, o sea, la parte inicial y la parte final. La parte central trata sobre el problema que todo el mundo reúne también, o sea, y es tiempo, por favor, seamos serios. Permíteme que sea yo directo, yo sí soy, y no es que sea intolerante, que no sea, hay que hablar claro. O sea, si se habla de lo académico, por ejemplo, hay que entrarle duro y macizo a aclarar qué diablos son de lo académico, los procesos académicos. O sea, ya basta. O sea, la crisis actual nos obliga a esto y a más. O sea, ¿qué cosa es lo académico? Ese es el objetivo de esta parte intermedia que está pues, muy densa. Yo no quisiera abrumarlos con esta. Yo voy a pasarles copia de este documento. Creo que mejor lo detengo ahí, ¿verdad? Antes de señalar que se trata de tres accesos a la discusión, ¿verdad? El acceso sintético, ¿verdad? El acceso analítico, el acceso imaginario, ¿verdad? De los procesos académicos, que implican muchísimas cosas. O sea, necesitamos darnos tiempo para ¿Cómo que sean críticos si entre nosotros no podemos construir una crítica fuerte? O sea,
necesitamos, insisto, con esto cierro, ¿sí? O sea, que nos demos la oportunidad para organizar nuestra comunicación a través de la creación de un fondo documental que vaya mostrando, ¿verdad?, de una manera natural, ¿verdad?, el desarrollo, ¿sí?, de las líneas de discusión en este rediseño curricular que puede ser apasionante, interesantísimo, pues simplemente si nosotros queremos hacer las cosas, ¿no? Pero si no queremos, pues usted va a estar repitiendo este asunto, ¿no? Es que si queremos que hagan investigación, que hagan crítica, etcétera, pues la crítica, digo que hagan investigación, pues la investigación tiene que ser crítica. De entrada tiene que haber una discusión entre los estudiantes para crear puntos de vista contrapuestos, intervenir esa discusión que está al momento discutiendo sobre los temas de investigación. Muchachos, ponte a leer, contrapon las opiniones, ¿no? Ya, ¿verdad? Y hace una pregunta o dos y responde, haces tu investigación. ¿Para qué complicarnos tanto la cosa? O sea, el asunto de entrada es este.